Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Mi nombre es William Saúl Trigueros, soy el director de DTS en Español, y hoy tenemos un día nublado aquí en Dallas, pero un tema específico que queremos compartir con ustedes, y es la experiencia de estudiantes de teología. Cómo la experiencia al pasar en la preparación académica o teológica ha cambiado en sus vidas, y es el tema que estaremos hablando hoy. Tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda dos invitadas que nos van a estar compartiendo sobre este tema. A mi izquierda tengo a Natasha Glorvigamin, que ella terminó su THM el año pasado, en mayo de 2022, de acá, del seminario de Dallas. Y no solo eso, terminó su carrera aquí en el seminario y ahora está trabajando con nosotros en la coordinación de marketing y comunicación, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, el mismo podcast que estamos entonces transmitiendo hoy. Ella está ayudándonos con eso. Pero también tengo aquí a mi mano derecha a Marta Hernández. Ella terminó también su maestría en educación el año pasado, en mayo del 2022, y también está trabajando aquí con nosotros en la coordinación de los cursos en línea. Y traduciendo, bueno, la tenemos muy ocupada, pero todos los documentos que necesitamos traducir en el departamento pasan por ella. Así que bienvenidas a las dos al programa. Hoy, como les dije, vamos a estar hablando sobre lo que la experiencia que ustedes han pasado aquí en el seminario, y específicamente queremos mencionar sobre esa experiencia al ser estudiantes y cómo la teología las ha cambiado. La primera pregunta que tengo para que ustedes puedan compartir un poco sobre eso es: ¿qué hizo la educación teológica por ustedes específicamente? Entonces, ¿qué hizo la educación teológica en ustedes y en el proceso en el que pasaron? Pero antes de que contesten la pregunta, tal vez nos pueden decir un poco de su contexto, de dónde vienen, cómo el Señor la llamó y cómo llegaron entonces hasta acá al seminario de Dallas. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo. Soy de Venezuela. Vine al seminario de Dallas a capacitarme teológicamente, y creo que es la experiencia de la mayoría de las personas creciendo en la iglesia, que a ti te enseñan una teología. Tú eres formado con una perspectiva teológica, pero no siempre sabes que eso tiene un nombre, que hay otras perspectivas teológicas que son diferentes. Es decir, a ti te enseñan, por ejemplo, a través de los sermones, en las clases, a ti ya te enseñan una posición teológica en muchos aspectos. Te enseñan si la iglesia en la que tú estás, por ejemplo, tiene la convicción de si la salvación se pierde o no se pierde. Ellos no necesariamente te van a explicar la otra posición, sino que todos los mensajes y todo el contenido teológico ya está ahí, solo que a lo mejor tú no sabes que tiene un nombre o que hay otras posiciones. Así que lo que la educación teológica hizo por mí al venir aquí es primero entender cuál era la teología que a mí me habían estado enseñando, y saber que eso tiene un nombre. En muchas de las convicciones con las que yo crecí yo pensaba que todos creíamos así. Yo pensaba que todos los cristianos creíamos esto mismo, pero hay cristianos, gente comprometida con Dios, que ama a Dios, que tiene convicciones diferentes en doctrinas que no son fundamentales, y yo no sabía que eso era una posibilidad. Entonces, entre las muchas cosas que la educación teológica hizo por mí es, primero, entender mi propia teología y decidir si realmente eso era lo que yo creía, si esa era la convicción que yo realmente mantenía sobre ciertas cosas, y también tener un criterio para decir, bueno, quizás cuando veo las escrituras, yo no veo que esto es así como quizás me enseñaron, o sí es así como a mí me habían enseñado, y ahora sé cómo argumentarlo, ahora sí sé cómo defenderlo frente a personas que tienen una convicción diferente. Así que la teología, por mí, como dije, entre muchas otras cosas,
me hizo entender la teología con la que yo crecí. Sí. En contraste con otras convicciones que personas de otras congregaciones pueden tener, que son igual válidas, que están dentro de lo que nosotros llamamos conversiones ortodoxas. Nada como demasiado loco o fuera de lo que los cristianos nosotros aceptamos como verdadero, pero que sí son diferentes formas de interpretar diversos puntos de la teología. Natacha, y gracias por compartir eso, y sin duda es parte de lo que la teología ha hecho por ti. Pero antes de ir un poco más allá, ¿nos podrías explicar un poco más, digamos, en tu contexto, viniendo de Venezuela, un país de América Latina, obviamente, y todos conocemos la situación como está también entonces en Venezuela, pero específicamente la comunidad cristiana? ¿Cómo es la comunidad cristiana en Venezuela, donde tú saliste? ¿Cómo la ves hoy? ¿Cómo te ayudó la teología? Ya más o menos lo has dicho, pero en tu contexto, ¿cómo ves ese proceso? Cuando hablo de la fe en Venezuela y mi historia de fe en la iglesia donde nací, crecí, digo, mi iglesia me enseñó a ser apasionada por Dios. Definitivamente yo puedo decir esa convicción de ser sumamente entregada, de ser emocionada por mi fe, de querer ir y creer que Dios puede hacer grandes cosas, que Dios se puede mover en cualquier circunstancia. Yo lo aprendí en mi iglesia. Eso sí, te puedo decir que tenemos en la iglesia, no sé si en toda la iglesia venezolana, pero al menos en los círculos cristianos en los que yo crecí, eso estaba muy marcado. Ese deseo de dejarlo todo, de abandonarlo todo por hacer y comprometerse en la obra del Señor. Lo que sí pienso que no viví tanto fue la experiencia de ser enseñada en los rudimentos de la fe. Es decir, como capacitarte para ir más profundo en términos de la educación cristiana, aprender cosas como teología. Por ejemplo, yo llegué aquí a aprender cosas que yo pienso que como cristiana ya yo debía haber sabido. Cosas muy sencillas como qué es calvinismo, por ejemplo. Eran cosas, conceptos tan sencillos como ese, sencillos en el sentido de que parte de la tradición cristiana eran conceptos que yo no manejaba. Obviamente en mi iglesia y en los círculos cristianos en los que yo me movía, como mencioné antes, ya me enseñaban una teología, obviamente. Pero yo no sabía, eso tiene este nombre, hay contraste, eso se puede entender de otra manera. Históricamente hablando, eso era algo que yo que no tuve tanto. Y entonces eso creo yo que es una de las mayores necesidades de la iglesia en Latinoamérica, me atrevería yo a decir. Esa parte de capacitación. Usualmente aquí en el seminario definimos teología como la fe buscando entendimiento. Esa parte en la que tu fe busca ese entendimiento de lo que significa ser creyente. Eso es en lo que fui capacitada aquí, eso fue lo que fui entrenada aquí para hacer, y creo que eso es algo que en Latinoamérica, algo de lo que en Latinoamérica todavía tenemos necesidad. Y creo que has dicho algunas cosas que sobresalen, digamos, al pensar no solamente en Venezuela, en cualquier país de Latinoamérica, el deseo, la pasión por servir, entregarse al Señor, y lo estamos viendo en toda Latinoamérica, que un avivamiento por el Señor, muchas iglesias grandes, cristianos bien comprometidos, y curiosamente tanto Venezuela como Cuba, dos países no son los únicos, que en Nicaragua también podemos pensar, que en cierta forma la iglesia en esas circunstancias es donde más está creciendo. Tal vez no está en una persecución como en otros países del resto del mundo, pero hay un crecimiento y una pasión de lo que tú estás diciendo. Entonces, en pocas palabras podemos resumir lo que tú estás diciendo, que la educación teológica te ayudó a entender un poco, a profundizar aún lo que significa teología y dónde estabas parada, o dónde creciste, digamos, en la iglesia, en el aspecto teológico. Gracias, Natacha. Y entonces vamos de América del Sur, de Venezuela, hasta el otro lado del charco, como decimos, a España. Marta, cuéntanos en tu caso, ¿qué hizo la teología en ti?
Pues sí, viniendo de España, muchas de las cosas que ha dicho Natacha, la verdad que me siento identificada, ¿no? También, bueno, yo crecí en un ambiente muy conservador, muy tradicional, pero también al venir aquí y aprender más sobre la teología, lo que ha dicho Natacha, ¿no? El saber qué nombres tienen las cosas, ¿no? A mí me enseñaron una teología y muchas veces, sobre todo mis padres, ¿no? Cuando iba a campamentos y cosas así, me advertían, ten cuidado de estas cosas, porque hay personas que creen estas cosas y nosotros no lo creemos, ¿no? Y no sé si con la perspectiva adecuada muchas veces, pero porque es bueno, ¿no? Tener cuidado, pero hay cosas que no son cuestión de son cuestión de opinión más que otra cosa, y eso es algo que he aprendido aquí en el seminario, ¿no? Una cosa que ha hecho la educación teológica por mí es enseñarme qué aspectos de la teología son clave, qué partes de la teología yo considero que de aquí no me muevo, esto es lo que yo creo delante del Señor y lo que yo veo en la palabra, y estas otras cosas pues son detalles que, bueno, estamos abiertos a... No voy a morir por esas cosas, ¿no? Quizás estoy abierta a cambiar de opinión en algún momento, ¿no? Y sí que he visto que hay varios aspectos de mi fe en los que yo he cambiado de opinión al aprender más sobre la teología al venir aquí. Entonces, con todo eso también, la teología me ha dado herramientas para saber cómo estudiar la palabra de Dios. Me ha hecho pensar de formas que nunca habría pensado antes. Me ha hecho pensar en detalles que nunca se me habrían ocurrido antes. En muchas ocasiones, demasiados detalles que mi mente ya ni puede asimilar. Pero pasa. Total, hay cosas que digo, mira... no pasa nada, no tengo que intentar averiguarlo todo, ¿no? Pero son cosas que te enriquecen, ¿no? en tu fe. Y bueno, y también te enseña, ¿no? Corrientes que son doctrinas que van en contra de lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Y entonces el saber qué es lo que hay en el mundo, tanto lo que va totalmente en contra de Dios como esas cosas que entran dentro de la categoría de opinión, interpretación, pues el estudiar teología te enseña, ¿no? Todas esas cosas y te ayuda en tu fe a estar más firme en lo que tú crees y a saber defender lo que tú crees, como ha dicho Natacha, y también cuando escuchas ciertas personas o cuando lees un libro, pues sabes qué cosas mirar y a qué cosas prestar atención para saber si realmente quieres escuchar a esa persona o quieres aprender de lo que se está diciendo, ¿no? Porque no todo lo que se diga es realmente bíblico, ¿no? Hay... En este mundo en el que vivimos, con redes sociales y con todo el mundo tiene un teléfono, con acceso a internet, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que decir, pero no todo el mundo va a decir algo que sea realmente bíblico y enriquecedor para tu fe, ¿no? Entonces hay que ser crítico a la hora de consumir lo que consumimos. Gracias, Marta. Y antes quiero que también nos des un poquito el contexto de España, porque eso nos da un panorama un poco más abierto, pensando en América del Sur, pero también en España. Pero antes de que entres ahí, también mencionaste algo importante. Llegas al punto de decir qué cosas son más importantes y qué cosas son no tan importantes que no darías la vida, digamos, por ellas. ¿Podrías mencionar algunas de cosas que, digamos, esto no lo cambio? En tu caminar de este proceso de la teología, que te ha cambiado, que te ha llevado, que dirías, esto no lo cambio. Algunas de las cosas que vienen a la mente, pues no voy a cambiar que la salvación no se pierde, no voy a cambiar que quién es Jesús. Jesús es 100% Dios, 100% humano. No voy a cambiar que Jesús va a volver. Y así sobre la marcha, pues no sé qué más pensar, ¿no? Pero esos son aspectos muy claves. Tengo amistades que no coinciden con, por ejemplo, el aspecto de la salvación. Tengo amistades que consideran que la salvación se puede perder. Eso no me va a impedir tener una relación con esa persona, pero para mí, en mi fe, yo considero que eso es algo clave, mi seguridad de la salvación solamente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz y no por nada que yo pueda hacer. Eso es lo que yo considero que es el Evangelio, ¿no? Entonces es algo muy clave en mi fe. Bueno, ya tenemos algunos temas para los otros podcasts. Sí. Hay como 3 o 4 aquí que podemos hablar, pero por el momento, tú lo dijiste antes también, de que llegas al punto de que puedes conocer más de la teología,
obviamente no para señalar o no para aislar, sino que también es convivir y conocer y crecer juntos. Ahora, cuéntanos un poco de ese contexto de donde vienes de España, cómo la iglesia, cómo en general en el país. Queremos escuchar de primera mano. Hemos estado en España algunos de nosotros, pero no es lo mismo a que alguien de España nos diga cómo está España. Yo creo que va a depender un poquito la respuesta según la ciudad en la que te has criado también, ¿no? Yo soy de una ciudad pequeña en el sur de España, y el sur de España de una región que se llama Andalucía. Y sí es verdad que en Andalucía todavía hay una cultura bastante católica, más quizás que en el resto de España. Entonces sí que se ve esa influencia aún, aunque España como país, la verdad que es un país muy liberal. Entonces el catolicismo que tú vas a ver, por regla general, no se aplica a todo el mundo, pero por regla general, el catolicismo que tú vas a ver es más de tradición, de Semana Santa y poco más. No es algo que... Ellos no viven su vida basado en las creencias que ellos tienen necesariamente, como se puede decir de un protestante, ¿no? Por regla general. Entonces, se ve mucho la influencia atea, la influencia progresista, y hay muy poca iglesia. O muy poco evangelio, digamos, ¿no? No hay mucho testimonio, hay muy pocas personas. Si no me equivoco, creo que el evangelio o las iglesias evangélicas, creo que hay más evangélicos a nivel de porcentajes que en comparación con años anteriores. No sabría decirte qué número, pero sí que creo que es como un 1% de la población, una cosa así. Y teniendo en cuenta que España tiene creo que 48 millones de personas, pues un número bastante bajo, ¿no? Y hay muchas ciudades y pueblos en España que no tienen testimonio, no hay iglesias evangélicas. Muchas de estas iglesias van a estar en ciudades más grandes, ¿no? En Madrid, en Barcelona, en Sevilla, pues sí que hay más iglesias. Pero si te vas ya a ciudades más pequeñas, pues no hay tanto. Yo, al haberme criado en un contexto más conservador, mi contacto con iglesias ha sido sobre todo más en ese entorno. Sé que hay iglesias más pentecostales, no sabría decirte de qué hay más en España, la verdad. Pero otro dato también interesante es que hay una parte importante de creyentes en España que no son españoles. Son personas que vienen de Latinoamérica, que ya eran creyentes antes de ir a España. Entonces vas a ver, creo que muchas iglesias bautistas, por ejemplo, pues van a ser personas latinoamericanas, ¿no? Y cosas así, sí. Que el pueblo español, nativo español, pues tiene una gran necesidad del evangelio. Y sí, creo que estás en lo correcto. El último dato que escuché es el 1%. Ahora están diciendo de que al norte, especialmente Cataluña, Barcelona, en ese lado, hay un poquito más de cristianos evangélicos, pero es debido a lo que tú estás mencionando, debido a de que hay muchos de Latinoamérica que están llegando. Sí. Y sí, cuando uno está en las iglesias puede notar de que te encuentras a Latinoamérica y ya de repente el mismo pastor o los locales ahí te dicen, te empiezan a presentar la gente, o cuando no, me ha pasado, cuando salgo de predicar, se me acerca la gente de, soy de Brasil o soy de diferentes países de Latinoamérica. Y eso ha venido a ayudar en cierta forma a España, porque tienen un testimonio, como decía Natacha, de Latinoamérica, con esa pasión, esa entrega, ese deseo. Exacto. Van allá por diferentes razones económicas, las que sean, pero llevan el mensaje y eso está ayudando también a España. Pero gracias, Marta, por compartir tu perspectiva y cómo ese cambio ha venido dando. Y así nos dan una de los dos lados, América Latina, España. Lamentamos, teníamos un invitado especial, Sami, que él nos iba a traer el aspecto de un hispano de segunda generación de acá de Estados Unidos, pero por el clima, obviamente algún virus por ahí no está bien de salud, pero tenemos la perspectiva de ustedes dos. Y hay otra pregunta que esta puede ser un poquito más delicada dependiendo cómo la miramos, pero hablemos sobre esto. ¿Cómo lidiar con el orgullo que viene con la educación teológica o la preparación de un seminario? Ya cuando pasas 3, 4 años, 5 años, 6, algunos 7 o no sé cuántos más, es para sacar una maestría. Y después, ¿cómo se puede lidiar
con ese aspecto del orgullo. Y que no se, como decimos en Latinoamérica, que no se nos suba a la cabeza el hecho de que, no, pues ya, discúlpeme, soy un máster, discúlpeme, ya soy un doctor, qué sé yo. ¿Cómo ustedes han lidiado con ese tema? Natacha. Es una consecuencia natural de estudiar lo que sea. Creo que mi mejor ejemplo, no tiene que ser solamente teología, es de lo que sea, de lo que tú aprendes cualquier cosa. Por ejemplo, yo estudié publicidad y en mi caso, si yo empiezo a ver comerciales de lo que sea, yo empiezo a tener opiniones acerca de ese comercial, de, bueno, a mí no me parece que esta intro quedó tan bien, o no me parece que el mensaje, o que el eslogan, o los colores. Yo empiezo a tener opiniones de lo que sea que estoy viendo porque es algo que ya he estudiado. Y creo que pasa, por ejemplo, si las personas que saben mucho de cine o las personas que les gusta, no sé, cierto género musical o lo que sea, tienen opiniones que vienen como resultado de lo que estudiaste. ¿Cómo manejas esas opiniones? Creo que hace la diferencia. ¿Cómo usas el conocimiento que tú tienes? Creo que el apóstol Pablo nos dio un excelente ejemplo de esto. En su carta a los Corintios, él nos habla acerca de cómo el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y no es solamente que tú sepas, sino cómo usas el conocimiento que tú sabes. Si nosotros utilizamos el conocimiento que hemos adquirido como una arma para atacar a otras personas, estamos tan equivocados. Tenemos todavía demasiado que aprender. Porque las personas que conocen mejor a Jesús, las personas que conocen mejor el Evangelio, deberían ser las personas que son más humildes y que aman mejor a las personas. En vez de utilizar tu conocimiento para herir a otras personas, creo que no hay nada que se parezca menos a Jesús que eso. Sí. De hecho, Jesús tenía muchos problemas con las personas que se comportaban de esa manera. Recuerdo uno de mis profesores que decía, ustedes están aquí siendo preparados y siendo instruidos, y ustedes son lo que en los tiempos de Jesús eran los fariseos. Ustedes son los expertos en la ley. Son ustedes. Ustedes son el equivalente a los fariseos. Y era como, recuerdo cuando él dijo eso, fue como, wow, soy yo. Thank you, gracias. ¿Cómo voy a usar yo? ¿Qué diferente puedo ser a esos fariseos con los que Jesús, a esos expertos en la ley, gente tan estudiosa y tan preparada, que a pesar de toda su educación, estaban increíblemente lejos de Dios, al punto de que lo tenían enfrente y no lo supieron reconocer? Entonces, creo que eso es hablar del problema. La pregunta es cómo lidiar con eso. Y pienso que una de las cosas que me ha servido y que yo he visto de ejemplo en mis profesores es tener esta actitud de soy para siempre estudiante, soy para siempre colaborador con las personas que están conmigo estudiando las escrituras. Por ejemplo, mis profesores que tienen, y lo digo con mucho respeto, tienen ganas de estar enseñando teología, Biblia. Ellos todavía preguntan a estudiantes y a veces escuchan con atención las sugerencias que nosotros tenemos, y a veces sinceramente se asombran de preguntas que a lo mejor ellos nunca habían pensado, o de teorías o puntos de vista. Es decir, como que realmente te escuchan. Y en la práctica para mí es, por ejemplo, si yo estoy en un estudio bíblico, si estoy en un grupo pequeño, en una célula, y estamos estudiando un pasaje, mi actitud nunca debe ser, yo tengo una maestría y ustedes no. Ustedes siéntense y escuchen lo que yo tengo para decir, sino, ¿y qué piensan ustedes de esto? O ¿cómo interpretarían ustedes esto? ¿O qué les llama la atención a ustedes? ¿Qué observan ustedes? Aquí, con la firme convicción de que siempre tengo algo nuevo que aprender de las personas que están a mi alrededor. Tengo herramientas que he aprendido, que las puedo usar, pero las escrituras siempre se deben estudiar en comunidad. Y yo todavía tengo mucho que aprender de las personas a mi alrededor. Creo que eso ayuda a cultivar una actitud de humildad, sabiendo que tenemos que escucharnos los unos a los otros y que todavía tenemos mucho que aprender de los demás. A veces a mí me asombra las preguntas que a mí me hacen, por ejemplo, en estudios bíblicos, que son cosas que yo no había pensado, y entonces yo digo, pero yo tengo una maestría de teología, yo debería saber eso y no sé eso. Y es porque las personas ven
cosas que yo no veo y ser para siempre estudiante de las Escrituras con mis hermanos y hermanas en Cristo. Creo que eso ayuda a cultivar una actitud de humildad. Sí. No, muchas gracias, Natacha. Y varias cosas has mencionado. Una de ellas es como los ejemplos de otros que van más adelante que nosotros. Mencionaste maestros, por ejemplo, y ver su actitud no de orgullo o envanecidos, sino que miras lo contrario. Ahí lo estás en alguna forma lidiando con eso, ver otros ejemplos de otros que han llegado a la posición donde están enseñando y no hay orgullo, sino que más bien hay humildad. Muy bien, Marta, ¿qué piensas al respecto en tu caso? Sí, muy de acuerdo. La verdad que yo creo que el orgullo es parte de nosotros, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Como seres humanos. Entonces, si partimos de esa base, ¿no? De que como seres humanos caídos vamos a ser personas orgullosas, vamos a ser personas, nombra el pecado que tú quieras, ¿no? Eso va a ser una lucha que tengamos con cualquier cosa, de nuevo, como ha dicho Natacha, ¿no? No solamente con la teología. Entonces, si partimos de esa base, pues entonces podremos entender que no es necesariamente la teología no es el problema necesariamente, sino nuestra naturaleza pecaminosa es el problema, ¿no? Ahora, ¿cómo lidiar con esto? Pues se me ocurre, por ejemplo, la oración, lógicamente. El Espíritu Santo, ¿no? Esa es una de las labores del Espíritu Santo, el ayudarnos, el hacernos ser conscientes de qué pecado está intentando meterse ahí en nuestra vida. El orgullo puede ser algo que se disfraza fácilmente. El orgullo puede ser algo que no se ve hasta que es muy evidente, ¿no? Y de ahí ya pues quizás el problema es más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos poner a personas a nuestro alrededor que nos ayuden, que tengan esa responsabilidad, digamos, de decirnos, oye, mira, creo que esto, quizás este comentario que has hecho me hace pensar que quizás hay un poco de orgullo detrás de lo que has dicho. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que la oración, pedirle al Espíritu Santo que te ayude, tener a las personas adecuadas a tu alrededor. Y además diría que espero que lo que haga el aprender más teología sea lo contrario, ¿no? Sea darnos humildad, porque el Evangelio es un mensaje de gracia, y la gracia por definición es algo que no merecemos, ¿verdad? Entonces, si entendemos el Evangelio mejor por lo que hemos estudiado, eso no debería hacernos más orgullosos, debería hacer lo contrario, al revés, decirnos, Señor, yo no soy nada, gracias, Señor, por lo que has hecho por mí, gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, y cómo puedo servirte, cómo puedes utilizar tú a alguien que tiene tanto pecado en su vida y aún así es lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, teniendo esa mentalidad y pidiéndole al Señor que esa sea la mentalidad que tengamos a lo largo de nuestro recorrido y a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es súper importante. Sí que la teología, cualquier cosa, puede hacernos sentirnos orgullosos, pero precisamente la teología debería hacernos más humildes por la naturaleza del mensaje del Evangelio, ¿no? Muchas gracias, Marta. Y sí, has mencionado algunos aspectos relevantes como para lidiar con esto del orgullo. Natacha, tú citaste 1 Corintios 4, 6, donde la última parte dice exactamente eso: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El contexto de este versículo, y a veces lo malinterpretamos y solo nos quedamos en esa frase sin saber lo que está pasando en todo el contexto. 1 Corintios, estamos hablando entonces de Corintios cuando Pablo mismo enfrenta muchos problemas que la iglesia estaba pasando en Corintios. Y uno es en cuanto a los ídolos, y eso es el tema de este versículo, en cuanto entonces a lo sacrificado a los ídolos. Y ahí estaba la idea del conocimiento acerca de ese tema, pero también entonces viene el orgullo. Fusio es la palabra en griego, solo aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Interesantemente que de las 7 veces, 6 aparecen en 1 Corintios. Sí. Y relacionados al conocimiento. Envanecer, me gusta cómo traducir esta palabra también como inflamar.
Entonces, la puedes traducir como inflamar o hincharse. Entonces, tiene sentido. Hinchamos nuestra cabeza, hinchamos nuestro corazón. Sí. Esa es la parte de enorgullecerse, de estar entonces orgullosos. Ustedes ya lo mencionaron, pero vale la pena decirlo, hacer la separación. El conocimiento no es el problema somos nosotros, tú lo dijiste, Marta. El problema es cómo nosotros entonces venimos y manejamos el conocimiento. Hay muchos versículos en la Biblia de que nos llama a conocer más de Dios, a tener entonces conocimiento de Él. El asunto es cómo manejamos ese conocimiento, y lo que dijo Pablo acá es tener entonces el cuidado de que el conocimiento entonces nos va a envanecer. Sí. Pero como cualquier otra profesión, si queremos hablar de profesión o carrera o desempeño o llamado, necesitamos saber cómo manejar esto. No es cierto que, te lo voy a resumir las palabras que estabas diciendo, Marta, el caminar con Dios nos ayuda para lidiar con esto del orgullo. En su caminar con el Señor diariamente, ¿cómo ven que el Señor va lidiando con nuestro carácter, con su personalidad, para muchas veces ponernos los pies en la tierra? Por ejemplo, cuando andamos caminando con el Señor, viene una prueba, viene una enfermedad, viene una situación, o mencionémoslo de otra manera, viene en el ministerio una situación difícil que no sabes cómo manejarla. Y te quita el sueño, te quita muchas cosas te quita. Ahí el Señor también empieza, en nuestro caminar con el Señor, no es cuánto sabes, no es cuántos títulos tengas de teología en la pared, es cuánto dependas de mí. Sí. Y eso nos ayuda, y cuéntenme acerca de ustedes. Eso me ha ayudado y me sigue ayudando, porque estamos en este camino de depender y caminar del Señor, y que Él moldee mi corazón a que no se me infle la cabeza, que no se me ensanche la cabeza, sino que cuando me encuentro en esas situaciones tengo que buscar de Él para poner otra vez los pies en la tierra y decir, necesito otra vez ir a ti. A la cruz, a ti, a depender de ti. Yo no lo sé todo, necesito de ti. ¿Algo más que quisieran agregar a esa idea? ¿O? Sí, me ocurre que el matrimonio es un ejemplo muy, muy acorde, ¿no? Yo creo que eso, el matrimonio es como un espejo, ¿no? Siempre se dice que te enseña tu propio pecado, te enseña cosas que pues al estar soltero no se ve, ¿no? Y yo creo que mi esposo no tiene, él no estudió en un seminario, sin embargo, él sabe tanto que puedo tener conversaciones con él que digo, si fuera al revés, yo no sabría tener estas conversaciones contigo, porque yo solo sé lo que sé porque he ido al seminario, ¿sabes? Y te da humildad, ¿sabes? Te dice las opiniones quizás diferentes, el pensar de una perspectiva distinta, como estábamos hablando antes, ¿no? Comentarios que vienen de personas que eso, pues que no tienen una educación teológica, por ejemplo. Tú dices, pues mira, sí, es verdad, tengo mucho que aprender todavía, ¿no? Y te da humildad y te pone los exactamente. Claro. Sí. Muy bien, gracias, Marta. No sé si tienes algo más, Natacha, o voy a la siguiente pregunta. Bueno, realmente estaba pensando que también lo había mencionado en cierto modo antes, pero también los buenos ejemplos que hemos tenido aquí. Puedo pensar en tantas oportunidades de tantos profesores que me hablan como a una igual, sí, y toman en cuenta mis preguntas como válidas, que no me miran como si yo fuera menos que. Y entonces eso me hace entender cuál es la perspectiva correcta y me da un buen ejemplo de qué hacer con la educación que he recibido y utilizarlo como ministerio. Porque desafortunadamente creo que también yo, al igual que quizás muchas otras personas, hemos tenido la experiencia de ver una persona que usa su educación quizás para hacer sentir mal a los demás, o para usarlo como, pero yo sé y tú no sabes, y entonces es como, yo no quiero que usar la educación de esa manera, sino del buen ejemplo que también he aprendido de otras personas. Entonces eso también ayuda. Muy bien, muchas gracias. Creo que esa idea que aparece bíblica de siervos
nos coloca en la posición correcta. Y ya cuando llevemos cualquier sentimiento, idea o sentimiento de ensanchez, llegar a Cristo, es decir, ahí se esfuma, se va. Déjeme preguntarle esto, la última pregunta. ¿Qué hiciste bien en tu educación en el seminario y qué te hubiera gustado hacer mejor? ¿Qué piensas, Marta? Una de las pocas cosas que hice bien... No, una de las cosas que hice bien fue no preocuparme por las notas. Eso es un mensaje que los profesores creo que siempre... No sé, yo ese mensaje lo iba escuchando siempre, de no te preocupes por sacar un sobresaliente, no tienes que sacar un sobresaliente, puedes aprobar una asignatura sin tener un sobresaliente. Y bueno, yo nunca he sido la mejor estudiante de la clase, ni ha sido mi deseo el serlo, ¿no? Yo la razón por la que vine al seminario es porque tenía que aprender, porque quería aprender y porque el Señor me llamaba a aprender. Y eso muchas veces una nota no es equivalente a lo que tú has aprendido, ¿no? Entonces, hay personas que no son académicas, que su forma de escribir los trabajos no es la forma más, más profesional o más lo que sea, ¿no? Y bueno, y Natacha y yo estudiamos en inglés, entonces no es nuestro primer idioma partiendo de esa base, ¿no? Pero nunca me preocupé por las notas. Yo sí es verdad que es importante, ¿verdad?, hacer todo lo que está en tu mano. Yo siempre quise asegurarme de que hacía mi parte, pero tampoco quería que estar todo el día encerrada en la biblioteca o en mi habitación y perderme el resto de la experiencia que es parte de estar en un seminario o de estar vivo, ¿no? De ser humano. Entonces... Buena decisión. No, sí. Sí, la verdad que fue... gracias a Dios no fue algo súper difícil. Sí que siempre está esa tentación de ay, podrías haber hecho más o no sé, ¿no? Esa vocecita en tu cabeza, pero realmente gracias a Dios luego pensaba, digo, mira, ¿he aprendido al hacer este trabajo? Sí, he aprendido, pues ya está. Excelente. Que sea lo que tenga que ser, y gracias a Dios mis notas pues también estuvieron bien y yo muy contenta. No tengo problemas. Tengo muchísimo más que aprender, pero si hubiera estudiado más por el propósito de sacar más notas, no sé si me habría merecido la pena, ¿sabes? Okay. Siempre hay el resto de la vida para seguir aprendiendo. Excelente. ¿Tú qué piensas, Natacha? Si puedo pensar en qué cosa creo yo que hice bien, fue le di todo mi corazón a los estudios que tenía enfrente de mí. No digo que hice todo perfecto siempre, porque no fue así, pero sí me esforcé por hacer lo mejor que podía hacer en cada una de las materias que tenía. No siento que me guardé nada. Creo que el Señor me regaló la oportunidad de venir y estudiar aquí y me entregué a eso con toda el alma, con todas las fuerzas, lo que el Señor me concedió hacer durante este tiempo, y no tengo... En ese sentido, tengo cero remordimientos. De verdad que le puse todo el corazón a cada una de las cosas cada una de las materias, de las lecciones, en las cosas pequeñas, de llegar a tiempo, de entregar a tiempo. Sí. Creo que eso lo hice bien y no me arrepiento de haberlo hecho así. Muy bien, muchas gracias a las dos por sus ideas, su experiencia aquí en su preparación en el seminario. Obviamente tienes dos ideas. Espera entonces que si pasas por el seminario te va a cambiar, vas a cambiar. Sí. Pero también puede ser que pases de noche por el seminario. Y si pasa que algunos que solamente vienen a pasear y de repente vienen con otros llamados. Pero se nota que ustedes lo tomaron bien en serio y el Señor los llevó en este proceso de aprender lo que Él quería que aprendieran. Y seguimos en ese proceso, ¿no? Obviamente no estamos terminados, digamos, sino que seguimos aprendiendo. Obviamente terminaron la primera etapa de estudios, ahora es en el ministerio, en la vida, en las familias, que ahora nos toca aplicarlo. Así que muchas gracias a las dos por compartir y por el tiempo. También queremos agradecerles a ustedes por seguirnos con el podcast. Sigan viéndonos porque vamos a tener más podcasts y un saludo para todos. Dios les bendiga.
Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.